¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a este su canal Conozca la Verdad. Después de tanto tiempo sin tener el privilegio de compartir con ustedes a través de esta plataforma de YouTube, quiero aprovechar para saludarle a cada uno de ustedes, desearle lo mejor de la vida, donde quiera y como quiera que estén. Quiero enviarle un abrazo muy especial a cada uno de ustedes, tanto amigos como amigas. Luego quiero aprovechar, obviamente, este momento para hablar un poco acerca de la muerte y resurrección. Este tema es bastante amplio, cada quien trata de expresarlo conforme a cómo entienda teológicamente. Yo en este caso trato de verlo de forma histórica, analizarlo de manera histórica, porque una cosa es verlo desde el punto de vista teológico y otra cosa es verlo desde el punto de vista histórico. Así es que si usted está interesado en escuchar sobre este tema, manténgase ahí, no se mueva. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase para que no se pierda los vídeos y los temas que nosotros compartimos. Si desea dejarnos un like y si quiere compartir nuestros vídeos con alguien a quien usted crea que le pueda ser útil, pues también lo puede compartir. Bien, mis queridos amigos, tenemos aquí una pregunta sobre la muerte y resurrección. ¿Es real la muerte y resurrección? ¿Será cierto que el hombre o el humano cuando muere, específicamente los que creen en Jesucristo, resucitarán? ¿Será cierto esto? Hablar de este tema obviamente tiene un autor, como lo presentan las escrituras, hablando específicamente del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. El Nuevo Testamento confirma de que Cristo murió y resucitó el tercer día, o no que Él resucitó, sino que el Padre lo resucitó. El creyente está sustentado en esta gran esperanza. El hombre de por sí ha tratado siempre de buscar una solución a la muerte. El hombre no quiere morir. Suena irónico porque muchas personas a diario lo intentan y lo logran, se aburren de vivir. Muchos jóvenes, de hecho, hoy en día están cansados de vivir por una situación u otra. Están cansados de vivir y quieren partir de este mundo. Imagínese usted de si nosotros lográramos vivir por toda una eternidad, cuán aburrida sería la vida. Todo perdería sentido. Pero bien, amados, para enfocarnos en este tema, en esta creencia sobre la muerte y resurrección, el Evangelio de Mateo tiene una pequeña narración allí en donde ningún otro evangelio lo menciona y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se menciona. Cuando hablamos de los evangelios, no estamos hablando de historia, no estamos hablando de historicidad. Yo quiero que usted se grabe desde ya muy bien esto. Las narraciones o los textos que contienen los evangelios, de hecho, el Nuevo Testamento por completo, no son historia, no son relatos, no son hechos que sucedieron en la realidad, en algún momento, en algún lugar específico. El Nuevo Testamento no es historia. Es más, para ser más específico, la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es historia. Que le quede esto bien claro. La intención de la Biblia no es mostrar historia. La intención de la Biblia es infundir fe en las personas. Dice la carta a los Hebreos que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿quién dijo esto? ¿Lo dijo Pablo? No. ¿Escribió Pablo la carta a los Hebreos? No. Es más,
El mismo Pablo, su existencia está en cuestionamiento, porque mire qué cosa, siendo Pablo este gran héroe que presenta el Nuevo Testamento, que después de Jesucristo es Pablo, indiscutiblemente. El protagonista del Nuevo Testamento después de Jesucristo es Pablo. Es más, hay iglesias que predican más de Pablo que de Jesucristo. Entonces muchas personas creen que Pablo escribió la carta a los hebreos. No fue así. Pero bien, repito, es más, la misma existencia de Pablo está en cuestionamiento, porque mire qué cosa. Siendo Pablo un hombre tan grande para aquel entonces, siendo él el protagonista de tantas hazañas realizadas, como le mencionan los evangelios, no existe una sola evidencia sobre el apóstol Pablo. Es más, no existe un solo historiador serio que sea contemporáneo a los tiempos en que el Nuevo Testamento hace referencia a Pablo, que haya escrito de Pablo. Nadie menciona a Pablo. Es más, me le voy a ir un poquito más lejos. Los 12 apóstoles de Jesucristo, de los que habla el Nuevo Testamento, no existe evidencia histórica sobre la existencia de ninguno de ellos. Mire qué cosa, por ejemplo, de Judas, que fue quien entregó al Hijo de Dios. No existe una sola evidencia sobre la existencia de Judas. Nadie habla de Judas, nadie habla de Pedro, nadie habla de Andrés, nadie habla de Santiago. Nadie habla de manera histórica de ninguno de estos personajes. Es más, para ser más directo aún y más profundo aún, si usted así lo quiere entender, no existe una sola evidencia histórica sobre la existencia de Jesucristo. Los grandes historiadores confirman de que Jesucristo es un personaje creado por el poder político religioso de Roma y que esto es lo que Roma ha infundido al mundo y de manera muy significativa ha influenciado al mundo con la fe en este personaje creado, principalmente en nuestro mundo occidental, que es el mundo que menos estudia, el mundo que menos investiga. Nosotros, los occidentales, por eso la mayoría de las personas prefieren creer y no leer. Creer es fácil. Desde pequeño nos infunden creencias, mitos, cuentos y crecemos con ellas y obviamente una mentira se repite tanto que se convierte en verdad. Volviendo al tema, discúlpeme que a veces me salgo del tema, es que una cosa trae la otra. ¿Es real la muerte y resurrección? El texto que narra el Evangelio de Mateo, como estábamos mencionando, es este. Se encuentra en Mateo 27, 51, 52 y 53. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué acontecimiento tan extraordinario el que estas personas, teniendo no se sabe cuánto tiempo, porque no lo especifica, muerto dentro de los sepulcros? El día en que Cristo fue crucificado, estas personas volvieron a la vida, resucitaron y anduvieron en la ciudad y se le aparecieron a muchos. Qué acontecimiento tan impresionante. Pero más impresionante es que hasta el día de hoy, a pesar de lo avanzada que está la ciencia, a través de la historia, de la arqueología, entre otras cosas, no existe una sola evidencia
de este acontecimiento. De igual manera, el mismo acontecimiento de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús existe única y exclusivamente en la mente y en el corazón de los creyentes. Pero no existe una sola evidencia científica o histórica en donde confirme de que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya sido crucificado, haya muerto y que haya resucitado. Este es el fundamento del cristianismo. Cuando yo digo esto delante de un cristiano, sin la intención de derribar la fe de ese cristiano, el cristiano se impacta, se sorprende, reacciona, muchas veces de manera negativa, insultando, entre otras cosas. Es más, me atrevo a decir que la muerte y resurrección de Jesucristo no es más que un mito basado en otros mitos que existían ya desde hace miles de años atrás. Voy a darle un ejemplo sencillo. Todavía hasta el día de hoy, para muchos, tanto católicos como evangélicos, para muchos, Jesucristo muere y resucita una vez al año. En cada Semana Santa hay personas que crucifican a Jesús y luego lo resucitan. ¿Es un hecho histórico? ¿Hay historicidad sobre este acontecimiento? No lo hay. Esto existe única y exclusivamente en la mente y en el corazón de todas aquellas personas que deciden creerlo, sin estudiar, sin investigar. Esto que yo estoy diciendo es bastante delicado. Sé las consecuencias que puede traer o que le puede traer a alguien que está aferrado, cimentado, fundamentado en esta creencia. Por eso dejo el tema abierto para que usted, si tiene alguna duda, me pueda escribir, si quiere hacer alguna pregunta, y si yo tengo la respuesta, con mucho gusto le voy a ayudar. Pero de manera breve quiero dar una opinión basado en la historia o en la historicidad acerca de esta misma creencia que existían en otras religiones miles de años antes de Jesucristo, como por ejemplo en Sumeria. Los sumerios ya creían en la muerte y en resurrección. Los egipcios creían en muerte y en resurrección 3000 años antes de nuestra era. Y los acadios, que es una de las culturas en la cual de manera muy significativa influencia o influenció las escrituras, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, y en este caso específico acerca de muerte y resurrección, allá los acadios en su religión tenían un dios que había muerto y que había resucitado, conocido como el dios Baal. Es por eso que cuando estudiamos el Nuevo Testamento, todo su fundamento está sustentado en un personaje, en un protagonista que murió y resucitó, porque el tema de la muerte y resurrección no nace en Roma, no nace en Grecia, nace miles de años antes de que estos pueblos, estas culturas, este poder político religioso existiera en Roma. Por ejemplo, en Primera de Corintios, sustentado el escritor en esta fe, en esta creencia, el cristianismo le asigna estos escritos al apóstol Pablo, pero como ya hemos dicho, tampoco existe una evidencia histórica sobre la existencia de Pablo. Entonces, sin lugar a duda, hasta el día de hoy, lo más certero es que se confirma de que estos escritos son producto de otros escritos, mitos y leyendas que existían ya en otros pueblos, en otras culturas y en otras religiones. Entonces, basado en lo que es la vida y muerte, en la crucifixión y resurrección, en este caso de Jesucristo, dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nace este pensamiento, esta creencia, esta fe dentro de la mente de este personaje inventado o creado posiblemente por Roma, identificado como Pablo. No, esto viene desde mucho antes. Podríamos dar, por ejemplo, parte de este sustento, de este fundamento a esta creencia en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 8, donde dice: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hemos dicho ya que el libro de Isaías, en otros vídeos, está compuesto por tres autores diferentes, pero podemos ver que desde muchos años antes de nuestra era, muchos años antes de Cristo, la creencia en la muerte y resurrección ya existía. O sea que el hombre desde el principio ha tratado de buscar una solución a la muerte. El hombre trata de evitar la muerte, pero como no lo ha logrado, entonces a través de creencias, a través de mitos, logra entonces inventarse una esperanza después de la muerte o después de esta vida. Y dice que después de esta vida viene entonces una vida eterna y que el ser humano va a recibir para vida eterna conforme a como haya hecho aquí en la tierra. Esto no es más que un pensamiento, es una hipótesis, es una teoría, pero que no tiene nada que ver con una realidad, porque hasta el día de hoy no se ha podido confirmar si realmente existe algo después de esta vida. Yo podría preguntarle, ¿qué gran diferencia puede haber entre el ser humano y los animales? ¿Qué gran privilegio puede tener el hombre que el animal no lo tenga? De hecho, hay muchos animales hoy en día que se comportan mejor que el humano. Entonces, el humano, porque cree que tiene la capacidad de pensar y de hablar, de razonar, cree que puede tener más privilegio que el animal, pero me pregunto, ¿el animal no piensa? ¿No razona el animal? ¿No habla el animal? De que usted y yo como humano no lo podamos comprender es otra cosa, pero créalo, y usted mismo está consciente de lo que le estoy diciendo ahora mismo. Hay animales que se comportan mejor, que su conducta es mejor que la de muchos humanos. Entonces, mis queridos amigos, ya para terminar, el sustento de esta creencia acerca de la muerte y resurrección, cuando nos vamos, por ejemplo, a 2000 años aproximadamente antes de nuestra era o antes de Cristo, allá los acadios en su cultura, en sus creencias, en su religión, ellos tenían diferentes dioses. Hemos hablado del dios El, la cual era el Dios Padre, el benigno, el Dios supremo, el Padre de todos los dioses, con su esposa Asherah o Asherah, como se pronuncia en hebreo. Ellos tenían hijos que eran dioses. Dentro de estos hijos que tenían, en la cultura acadia se conoce, por ejemplo, al dios Yam, al dios Mot y al dios Baal. Dentro de los muchos hijos que tenían, dioses, valga la redundancia, pues este dios Yam representaba el mar, era el dios del mar. De este mito del dios Yam, de esta deidad que reinaba en el mar, es de donde nacen hoy en día todos estos mitos que manejan mucha gente y que la Biblia misma menciona, estos conceptos como el leviatán, la serpiente antigua, los monstruos marinos. Todos estos conceptos nacen realmente de este mito procedente de este mundo de el mar y que su dios era Yam. Por eso hoy en día, lo hemos dicho ya en otros vídeos, que hasta el día de hoy en hebreo para decir mar se dice Yam. Mar es Yam. Este nombre
parece ser que nace realmente desde aquí. De igual manera, este dios Yam tenía un dios hermano conocido como Mot. Este dios Mot representaba la muerte, representaba también la sequía. Sí, la sequía en la tierra, como por ejemplo el tiempo de verano, el tiempo de calor, cuando menos llueve. También había otro dios hermano conocido como Baal y que la Biblia lo menciona mucho. Este dios era el dios de la tempestad, el dios del trueno, el dios de la cosecha, era el dios que hacía llover sobre la tierra. Este dios, por eso la Biblia registra mucho de que era muy adorado por muchos años. Los mismos israelitas adoraban al dios Baal porque este dios le traía, les daba más beneficio que el mismo dios Yahvé o que el mismo dios Jehová. Entonces, estos dioses eran hermanos. Estos dioses, ojo acá, representan también parte de lo que son las estaciones del año. El dios Mod, el dios de la muerte, el dios de la sequía, dios del desastre. El dios Baal, el dios del trueno, el dios de la tormenta, el dios de la lluvia, traía vida. Estos dos dioses, Mod y Baal, tuvieron un enfrentamiento según el mito, en donde Mod le da muerte a Baal. Baal tiene una hermana y esposa a la vez, consorte, conocida como Anat. La Biblia también menciona a la diosa Anat. De hecho, en los tiempos de Jeremías había una ciudad conocida como Anatot, porque esta ciudad era dedicada a la diosa Anat. Entonces, Mod y Baal tienen un enfrentamiento. Mod vence a Baal. Obviamente, cuando entra el verano, el invierno o el tiempo de lluvia es vencido. Escúcheme bien, estos dioses representan o representaban lo que eran parte de las estaciones del año. Baal es vencido por Mod, pero Baal tiene una hermana y esposa consorte conocida como la diosa Nat, representada como la diosa del amor y de la guerra. Era una diosa terrible, superpoderosa. El mismo padre, él, temía y respetaba a esta diosa. Era la diosa del amor y la diosa de la guerra. Entonces, para esta cultura, para esta religión, tanto Mod como Baal resucitan en cada estación del año a la que le corresponde. Estamos hablando de aproximadamente 2000 años antes de nuestra era. De manera que el concepto de muerte y resurrección no es originario del cristianismo, no es originario de Roma. Usted como cristiano, como cristiana, sería bueno que trate de investigar de dónde nace su fe, cómo se desarrolla, cómo evolucionan todas esas creencias que usted como cristiano, como cristiana maneja hoy en día, de dónde vienen y por qué vienen. ¿Son historias? No. Su fundamento es el mito, mitología, leyenda, cuentos, entre otras cosas, pero nada que ver con la historicidad. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que usted cree hoy, hace miles de años que ya se creía. La muerte y resurrección de Jesús, hubieron muchos otros que también murieron y resucitaron así de igual manera como Jesús. Yo quiero dejarlo hasta aquí para no alargar mucho el tema. Repito, este tema es bastante amplio. Hay mucho que hablar sobre este tema. Por eso lo dejo disponible en esta plataforma para que si usted tiene alguna pregunta y yo tengo la respuesta, pues con mucho gusto se la voy a dar. Así es que muchas gracias por su tiempo. Espero de que pronto, muy pronto, volvamos a vernos a través de esta plataforma. Gracias por su tiempo. Hasta pronto y le mando un abrazo enorme a cada uno de nuestros amigos y amigas. Hasta pronto.